Es un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren bien y con todo el ánimo de siempre. Hoy, en el curso de física, vamos a trabajar lo que es la dinámica, ¿sí? O sea, hoy vamos a empezar a aprender, ¿qué dice abajo? Los cambios que experimentan los objetos en su movimiento. O sea, hoy vamos a empezar a estudiar ya movimientos, o sea, no de que ya me los den, sino cómo se producen esos movimientos. Desde ahí vamos a partir. Desde cómo se producen, ¿sí? En la descripción te estaré dejando el link de acá del formato de la presentación para que puedas acceder y tengas, por si en algún caso tienes alguna duda, puedas acceder a él, ¿ok? Muy bien, iniciemos sin más preámbulo. Decimos que vamos a iniciar desde lo que es la introducción y vamos a ir estudiando cada una de ellas. Muy bien, introducción. ¿Qué introducción a qué? Va a ser una introducción prácticamente al movimiento. Y nos damos cuenta cómo inicia esto. Con una imagen, si tú te puedes percatar, de un chico pateando una pelota. ¿Qué es eso? Es un movimiento. El movimiento, ¿de qué vamos a platicar? Del balón. Si te das cuenta, el balón está completamente en reposo, no ha sufrido ningún movimiento, o sea, no se está moviendo, hasta que hay una fuerza que llega a darle y prácticamente llega a haber un desplazamiento, tomando en cuenta que la altura que llega a obtener depende mucho del ángulo, ¿sí?, de la masa, porque recordemos que masa y peso son dos cosas muy diferentes, y la fuerza con la que se actúa. Si en algún caso este joven no hubiera pateado el balón, ¿qué es lo que pasaría? Que el balón estaría en completo reposo, no había ningún movimiento en él. Pues entonces, dice que todo movimiento existen dos tendencias opuestas: la acción denominada fuerza y la reacción o resistencia llamada masa, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo te pongo, pateemos un balón de fútbol, ¿sí?, normal, y pateemos una pelota de plástico. Son dos cosas muy diferentes. Entonces ahí va a entrar la acción denominada fuerza, o sea, que a la de fútbol le tengo que pegar más fuerte que a la de plástico. Y la reacción a la resistencia llamada masa, o sea, ¿cuál material es más resistente? ¿El plástico o el material de fútbol? Eso tú lo sabrás. Muy bien, el movimiento consiste junto en el conflicto entre la acción y la reacción. O sea, acá va a haber una acción por parte de un objeto y la reacción del otro, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que entiendas. Tú te puedes decir, el profe ya está induciéndonos a las leyes de Newton, porque en las leyes de Newton está la acción y reacción. Exacto, porque dentro del movimiento nosotros trabajamos mucho en las leyes de Newton. Entonces, vamos a empezar a estudiar el movimiento para entender la acción y la reacción. Para eso nosotros necesitamos pasar al siguiente punto, que es prácticamente ¿qué es una fuerza? Muy bien, te pregunto antes de pasar, ¿qué es una fuerza? Por lo general nosotros tenemos intuitivamente aquí el significado de fuerza de empujar. Por ejemplo, yo te puedo decir, dos jóvenes se empujan y llega uno más lejos que el otro y le dice, es que mira, que aquel tiene más fuerza, por eso lo empujo más lejos. O jalar, que se pudieran jalar las cuerdas y un grupo va a ganarle a otro. Entonces, no, es que ustedes tenían a los más fuertes. ¿Te das cuenta cómo utilizamos nosotros eso? O de tirar algo. Vienes y vas a tirar, por ejemplo, un dulce a tu compañero y está muy lejos. ¿Qué es lo que dices? Tíralo tú porque tú tienes más fuerza que yo. Eso es lo que nosotros identificamos como fuerza. O sea, yo lo hice intuitivamente. Pero si nosotros empezamos a indagar, ¿sí?, fuerza es la causa de cualquier interacción entre dos objetos. Es siempre una fuerza, ¿sí? O sea, interacción que nosotros tenemos no solo con un objeto, sino pueden ser dos o más objetos. También es importante considerar que las fuerzas no siempre producen un movimiento de un objeto. Muy bien, entendamos esta parte. Si te das cuenta en la gráfica, yo te puse a mi amigo Popeye. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos viendo lo que era la serie de Popeye, digamos que con comer espinacas, o sea, hay una acción
va a tener una reacción. ¿Qué reacción va a tener? Eso, tener fuerza, ¿verdad? Pero tomemos en consideraciones que si yo vengo y pateo una pelota, hay una fuerza que ejerce sobre ella y la pelota sale en movimiento. Pero, ¿a qué se refiere cuando no siempre produce un movimiento de un objeto? Yo te digo, un carro está estacionado, tiene freno, tiene ambos frenos, ahí sí, bien tensados. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú estás empujando. ¿Será que se va a mover el objeto, o sea, el vehículo? Pues la verdad, no se mueve, ¿sí? No se va a mover, porque su masa es mayor a la tuya, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce? Profe, pero que tiene freno. Muy bien, pongámoslo en neutro. Ahí sí empieza a haber un movimiento. Entonces, la fuerza que nosotros le estamos ejerciendo, te das cuenta, es proporcional a nuestra masa, a su masa y en qué momento está. Porque si está en una subida, no creo que lo aguantemos subir, pero si está en una recta, sí creo que lo aguantemos empujar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Una fuerza es todo lo que nosotros le ejercemos a un objeto para que haya un desplazamiento, ¿sí? Eso es lo que nosotros de las fuerzas vienen lo que son las fuerzas fundamentales del universo, ¿sí? O sea, punto número 3, fuerzas fundamentales en el universo. ¿Cuáles son esas fuerzas fundamentales en el universo? Nosotros platicamos de 4, o sea, la fuerza gravitacional, electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, ¿sí? Te das cuenta que tengo cada una de ellas, o sea, fuerza gravitacional. Platicamos de la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es aquella de, podríamos decir prácticamente, que tiene un campo que se atrae con otro. Por ejemplo, yo te puedo poner la luna y el planeta Tierra, porque ambos tienen un campo que se llegan a atraer entre sí, o sea, hay una atracción mutua entre los dos que nos llegan a mantener por ejemplo, en una rotación, una traslación eficiente, por ejemplo, entre la luna, el sol y la luna, que son las tres fundamentales que nosotros podríamos decir, que nos mantienen en un movimiento rotacional constante, o sea, no hay ningún movimiento así extravagante, ¿no? Y a todo se mantiene en una órbita. Tenemos lo que es la fuerza electromagnética. Es aquella que podríamos decir que está entre cargas, incluye las interacciones eléctricas y las magnéticas. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, dos imanes pueden ejercer una fuerza, ¿sí? Pueden ejercer una fuerza. Por ejemplo, tú te das cuenta cuando tenemos imanes y los empiezas a poner de un lado, hay un momento que ambos se separan. Y hay un momento que sin que tú los unas tanto, habiendo un espacio, se unen. O sea, esa es una fuerza electromagnética, ¿sí? Puede producirse por muchos factores, ¿sí? Tú te das cuenta cuando está lloviendo, la densidad de la nube es muy fuerte. ¿Qué es lo que nos produce? Cargas eléctricas. Eso es una carga electromagnética, ¿sí? O sea, es la que se mantiene. Tenemos también la fuerza nuclear fuerte. ¿A qué se refiere eso? Fuerza nuclear fuerte. Te la dejé especificar como lo que es con una bomba nuclear. Es aquellas combinaciones que ha hecho el ser humano, más que todo, para crear, por ejemplo, un arma de destrucción masiva. Como si tú te recuerdas el ataque a Hiroshima, Nagasaki, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ahí sí, entre mares, dijo uno, porque así inició esa guerra mundial. Y tenemos la fuerza nuclear débil, que prácticamente resulta la interacción entre las partículas subatómicas durante algunos procesos de decaimiento radiactivo, o sea, cuando ya decae radiactivamente. Para eso nosotros vamos a empezar a estudiar los 4 y vamos a ir uno por uno. El primero que nosotros nos vamos a enfocar es a la fuerza gravitacional, que es una de las que más nos interesa, y vamos a ir avanzando con nuestro contenido, ¿verdad? Entonces pasamos a nuestro punto número 4. Fuerzas, cantidades, es una vectorial. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Fíjate bien en la imagen. ¿Cómo le cae el balón? Hay fuerzas de acción a distancia y de contacto. Son dos cosas muy distintas. A eso se le llama
y se le agrega una fuerza en una cantidad vectorial. Por ejemplo, fuerza de acción. ¿Cuáles son aquellas fuerzas de acción? O sea, cuando nosotros tenemos contacto, si tú te das cuenta, el muchacho tiene un contacto con el balón, o sea, tiene una fuerza de acción. Él la está empujando prácticamente con las piernas. Hay una fuerza de acción así a distancia, como que podría ser, por ejemplo, imanes. Lo más factible que yo te podría decir son los imanes. O sea, nosotros no le ejercemos ni una fuerza, sino así que haya un contacto físico, sino es por campos electromagnéticos. Esa sería una distancia, ¿sí? O sea, si tú te das cuenta, pones un imán con los polos iguales, o sea, porque cuando son contrarios se unen, pero cuando son polos iguales, ¿qué es lo que empieza a haber? Una dispersión dentro de ellos, o sea, se empieza a dispersar. Sin que tú toques el imán, se empiezan a mover y empieza a dispersarse dentro de sí. Esas dos fuerzas tenemos cuando no hay contacto y cuando hay contacto. Pero hay que tomar en cuenta también la fuerza de la cantidad vectorial. Y esa te la tengo aquí definida. Cuando una fuerza ejerce sobre un objeto, sus efectos dependen de su magnitud, así como su dirección y sentido. ¿Eso qué implica? Quiere decir que nosotros vamos a empezar a implementar prácticamente lo que es vectores. Siempre van a ir los vectores. O sea, si tú te das cuenta, pones un imán y tú lo quieres llevar a un tal lado del otro imán, ¿qué es lo que empiezas a utilizar? El vector, o sea, le empiezas a dar una dirección, un sentido, ¿sí? Entonces empiezas tú, se te va mucho a la izquierda, ¿qué es lo que haces? Impulsarlo hacia la derecha. ¿Cómo? Viendo en qué ángulo tienes que colocar el otro imán para que se impulse hacia la izquierda. Eso es lo que a nosotros nos interesa. La aplicación del vector para cómo resolver, ¿sí?, problemas como está pasando. Por ejemplo, el joven en la imagen, te das cuenta, él no aplicó adecuadamente los vectores, porque su objetivo era que viera una resultante hacia lo que es el aro, o sea, de parte del balón, en un tiro horizontal, si te das cuenta. Pero, lastimosamente, él no calculó, o sea, no aplicó el vector. ¿Y qué fue lo que le pasó? Que el balón le pegara en la cabeza. Entonces, esas son las fuerzas que nosotros vamos a trabajar en una cantidad vectorial, o sea, direccionar toda fuerza para que se desplace el objeto hacia donde nosotros queramos. Para eso también nosotros tenemos lo que es una fuerza neta, ¿sí? ¿Qué es una fuerza neta? Simultáneamente es el objeto, el efecto resultante de combinarla en sí mismo, que hay una fuerza prácticamente, como tengo yo aquí en la definición. Fuerza neta: a la fuerza resultante de un sistema de fuerzas que interactúan sobre sí misma en un objeto también se le llama fuerza neta. Si te das cuenta en la imagen, el muchacho está ejerciendo una fuerza neta. ¿Por qué? Porque está arrastrando un bloque hacia donde él quiere, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que en las fuerzas netas también existe la fuerza cero, o sea, cuando es totalmente a cero. O sea, ¿qué te dijera yo una fuerza cero? La fuerza neta es la que él está generando hacia un lado, ¿sí? O sea, el objeto, te das cuenta, se mueve. Entonces, una fuerza neta, porque está generando solo hacia un lado, hacia un vector. Por ejemplo, si yo te puedo decir, así como estamos viendo en la pantalla, yo lo estoy percibiendo, de mi persona, lo estoy percibiendo que el objeto lo está arrastrando hacia lo que es mi lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una fuerza neta que está impulsando el objeto. Muy bien, pero cuando llegamos a hacer una fuerza cero, es de que yo pusiera otro joven del otro lado con dos tiras también, dos cuerdas, y empezaran a jalar con la misma fuerza. ¿Qué va a pasar? Que el objeto no se va a mover ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Por qué? Porque se va a mantener, o sea, mantiene en un punto centro. Entonces, eso es una fuerza cero, ¿verdad? ¿Puede darse en la fuerza neta? Sí, puede darse en la fuerza neta que se vuelva una fuerza cero automáticamente. ¿Estamos? Esto me hace recordar a lo que prácticamente Galileo hizo en mucho tiempo, pero eso lo vamos a explicar ahorita.
Por ejemplo, en el punto número 6. Este es un tema muy bonito. Este ya es introducirse un poquito más y darse cuenta del porqué de las cosas. Por ejemplo, la inercia. ¿Qué es la inercia? Veamos. Empezó con un pensamiento. ¿De quién? De Galileo. O sea, dice un objeto una vez en movimiento y sin perturbarlo en adelante continuará con velocidad constante por sí mismo. Fíjate qué pensamiento más bonito. El objeto una vez en movimiento, o sea, una pelota, digamos, en movimiento, sin perturbarlo en adelante, o sea, sin que reciba ninguna fuerza de fricción, nada, o sea, prácticamente mantenga su rumbo y no haya fuerza de fricción, continuará con velocidad constante, o sea, su velocidad se mantendrá por sí mismo, pero realmente no tendría que ejercerse ninguna fuerza, prácticamente nada sobre el objeto. Para eso, a Galileo se le unió un poquito Newton. Reconocieron que si un objeto inicialmente en reposo se pone en movimiento mediante la acción de una fuerza y después ya no se ejerce sobre él una fuerza alguna, detiene debido a la fricción o razonamiento entre la superficie. O sea, Newton, ¿a qué se refería? Que si nosotros movemos un balón, ¿sí? ¿Qué es lo que lo va a detener? Porque en nuestro medio, si tú te das cuenta, empiezas a girar un avión, lo que lo va a hacer detener es la fuerza de fricción, ¿sí? Que tienen ambas superficies. Eso lo va a hacer desacelerar y llegar a un punto donde su velocidad va a ser cero, o sea, volverlo a poner en reposo. Nosotros nos recordamos a Galileo, o sea, Galileo hizo varios experimentos, entre los cuales hizo lo que era poner dos objetos en una V, ¿sí? Y poner dos balones. O sea, hizo una rampa, para que me entiendas. Puso un balón hasta arriba y lo dejó venir. Llegó al punto donde el balón toca el suelo y empieza a ascender hacia la otra rampa. ¿Qué fue lo que pasó? Que Galileo se dio cuenta de que cuando suelta ese balón ya no alcanzó la misma altura desde donde lo dejó caer, ya hubo una fuerza de fricción. Lo volvió a hacer, o sea, prácticamente estuvo haciendo sus pruebas y inclinó un poco más, ¿sí? Inclinó un poquito más ambas rampas y las pulió un poco, o sea, para empezar a eliminar las fuerzas de fricción. Se dio cuenta que pasaba lo mismo, pero ya en su tercer intento, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Puso la rampa, pero la segunda parte de la rampa la dejó en una forma de 0 grados, o sea, recta, acostada en el suelo, recta, pulió ambas y dejó caer el objeto, ¿sí? Llegó a su punto y empezó a conducirse en la rampa y se dio cuenta que fue perdiendo poco a poco velocidad, pero incluso ya pulió. Entonces ahí nos referimos bastante a la ley del espacio, ¿sí? Que si tú, por ejemplo, lanzas, hipotéticamente, ¿verdad? Porque hasta el momento no lo hemos podido lograr, lanzas una pelota al espacio, la fuerza con la que la tires, la dirección, se va a mantener porque no hay un campo que lo restrinja, así como en nuestro planeta lo que nos restringe es un poco la gravedad. Te lo pongo en otro ejemplo. Estás en la palangana de un carro y el carro arranca. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si estás parado en la palangana, te vas a ir para atrás. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que está en reposo con el vehículo, trata de adaptarse, o sea, se mantiene todavía en reposo. Lo que empezaba a generar un movimiento fue el vehículo. Entonces nos tira para atrás. Nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Adaptarse a la velocidad, pero de una forma en reposo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, frena el carro. ¿Qué es lo que pasa? Que tu cuerpo se hace hacia adelante, ¿sí? Porque tu cuerpo ya adaptó la velocidad que llevaba el carro, aunque tú te mires en reposo, pero tu cuerpo ya adaptó esa velocidad. Entonces te tira hacia adelante a llegar a frenar juntamente con el vehículo. Eso, si tú te das cuenta cómo nos llega a pasar, incluso algunos nos hemos caído, ¿verdad? Entonces eso tienes que tener en cuenta, ¿sí? Es por eso que los carros traen mucho cinturón, todos traen cinturón de seguridad, porque si hay un choque, si tú te das cuenta, hay un choque,
y el copiloto no lleva un cinturón de seguridad, ¿qué es lo que pasa? Sale impulsado por la ventana de enfrente, digámoslo así, por ahí sí, por el vidrio de adelante, y llega a generar la fuerza que va prácticamente el vehículo. Entonces, esa es la adaptación que hace nuestro cuerpo. Por eso vienen los cinturones de seguridad, porque ellos establecen que nosotros llevemos ya la velocidad del vehículo. Por ejemplo, el de 120 kilómetros por hora pase a cero en cuestión de milésimas. Entonces, el cinturón de seguridad hace que nuestro cuerpo haga lo mismo. Imagínate, vas a 120 kilómetros por hora, chocas, y no llevas cinturón, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a salir volando a cierta distancia hasta que la misma inercia, fricción, te lleven a un punto cero. Entonces, la masa como medida de inercia también nos llega a funcionar bastante. Por ejemplo, si va un carro en el camino de 20 kilómetros por hora y tú quieres detenerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que tu peso es de unas 30 libras o 30 kilogramos, hablemos de kilogramos, y el carro es de 80 kilogramos. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo vas a poder detener, más bien ambas fuerzas van a colisionar y el que tenga mayor masa es el que va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a atropellar, o sea, te va a llevar completito. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, concluimos con que la masa es una medida cuantitativa de la inercia, es decir, la inercia es la resistencia al cambio de la velocidad. Bien. La inercia es la que nos va a ayudar a entender por qué sufren cambios de velocidad todo objeto que está en movimiento. Para eso, nosotros ya trabajamos el punto 7, las leyes de movimiento de Newton. ¿Sí? Iniciamos con un dato curioso, o sea, empezamos con su historia. La formuló Isaac Newton en 1642 a 1727, aunque la teoría dice que se la robó un poquito a Galileo, Galileo ya las había planteado, pero de una manera diferente. Estas leyes son válidas para determinar el movimiento de los objetos cuando estos se mueven con velocidades de magnitudes pequeñas en comparación con los de la luz. O sea, si tú te das cuenta en la imagen, ¿sí? ¿Cómo es que dos personas que van corriendo a la misma velocidad, podríamos decirlo, una sale disparada y la otra no? Tiene que ver mucho la influencia de la fuerza que él tomó, el vector con el que se dirigió y la masa que tiene. Si tú te das cuenta, uno es más grande que el otro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está viendo? Una colisión. ¿Qué es lo que está ganando? El que lleva mayor fuerza, mayor masa. Y la inercia, ¿qué es lo que hace aquí? Muy bien, rebotarlo al suelo, si tú te das cuenta. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar con las leyes de Newton. Si tú te recuerdas, las leyes de Newton se hicieron para controlar todo lo que es el movimiento. Por ejemplo, la primera ley de Newton, que es la inercia. Si tú te recuerdas, la inercia, todo lo que vamos a hacer, por ejemplo, la inercia es un objeto en reposo, un movimiento rectilíneo con velocidad constante, permanecerá en reposo en movimiento con velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza neta no equilibrada. Esa es la inercia. La segunda ley de Newton, que es la fuerza, que nos indica que cuando una fuerza neta no equilibrada actúa sobre el objeto, la aceleración del objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Esa es nuestra segunda ley de Newton, ¿sí? Y nuestra tercera ley de Newton, que es acción y reacción, tú te recuerdas que es: a toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción, de igual magnitud pero en sentido contrario. Esas tres leyes las vamos a empezar a experimentar en el siguiente video, ¿sí? Para trabajarlas adecuadamente cada una de ellas. Vamos a ir trabajándolas y vamos a ir conociendo poco a poco lo que ellas nos proporcionan.
Muy bien, entonces con esto llegamos a la clase del día de hoy. Te doy las gracias porque estás siempre al pendiente y espero que hagas un resumen de este video y lo puedas subir a la plataforma. Se le estará dando una premiación especial a los jóvenes que estén poniendo atención. Entonces, muchísimas gracias. Recuerda seguir las recomendaciones de no salir, cuídate mucho, protégete y recuerda siempre darle gracias al Creador por todo lo que nos ha dado. Siempre hay que darle gracias y como yo siempre te he dicho, que Dios te bendiga.